Hay una pregunta que se hace mucha gente en silencio. No se la hacen en voz alta porque les da vergüenza en realidad. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué no me muevo? ¿Por qué no hago lo que sé que tengo que hacer? Puede ser, sabes que estás en un trabajo que te está pagando, incluso que te machaca, lo sabes desde hace meses o años, o sabes que estás en una relación que ya no te da lo que necesitas, o sabes que hay un proyecto que tienes en la cabeza que podría cambiar algo importante en tu vida, pero no haces nada. Y no es un problema de información, porque lo tienes claro. Pero van pasando los días, los meses, las semanas, los años incluso, y sigues ahí en el mismo lugar. Y llega un momento en el que te juzgas, te miras y piensas, es que soy un cobarde, soy una cobarde, es que no tengo fuerza de voluntad, o simplemente te preguntas qué me está pasando. Pues hoy voy a responder a esta pregunta y te voy a explicar qué puedes hacer. Y no tiene que ver con tu valentía o con tu decisión o con tu voluntad, sino con cómo está construido tu cerebro. Porque resulta que quedarte como estás, incluso aunque te haga daño, no es una señal en realidad de debilidad, es una señal de que tu cerebro está funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar, es decir, que funciona bien. El problema que fue diseñado para funcionar en un mundo que ya no existe. ¿Por qué pasa esto? De que no hacemos lo que tenemos que hacer. Pues los biólogos tienen un nombre para lo que está pasando. Se llama homeostasis, que seguramente ya lo conoces aplicado al cuerpo. Consiste en que cuando tienes frío, tu cuerpo tiembla para entrar en calor. Cuando tienes calor, sudas para enfriarte. Es un mecanismo que mantiene tu temperatura estable, tu presión arterial dentro de un rango estable y tu química interna dentro de un equilibrio. Bueno, pues tu cuerpo hará todo lo posible para que nada cambie demasiado, para que se mantenga la homeostasis. Pero lo que quizá no sabías es que este mismo mecanismo de homeostasis opera en tu conducta. Tu cerebro tiene un sistema que registra lo que has hecho hasta hoy y lo convierte en su definición de normal. No en su definición de bueno, ni de saludable, ni de lo que te hace feliz. Solo es la definición de normal, de lo que conoce, de lo que es predecible. ¿Y qué pasa con esto que hace tu cerebro? Que cuando algo amenaza esta normalidad, aunque sea para mejor, el sistema de alarma se activa. Genera resistencia e incomodidad. Es una especie de alarma interna que te dice que esto no es lo habitual, que esto no es lo normal y que tengas cuidado. No importa si esto que es habitual te está haciendo daño. Para este sistema, lo conocido es lo seguro y lo bueno por definición. Y lo desconocido es una amenaza por definición. Y hay algo más que refuerza este mecanismo. Los psicólogos le llaman aversión a la pérdida y es uno de los hallazgos más sólidos en el campo de la psicología de conducta, del comportamiento. Perder algo pesa emocionalmente mucho más que ganar algo que sea equivalente. Me explico, dicho de otra forma. El miedo a perder lo que tienes es más potente que la ilusión de ganar lo que quieres. Así que cuando Lucía, que es una diseñadora de la que te voy a hablar a continuación, tiene delante una oportunidad para trabajar mejor pagada, en un mejor ambiente, su cerebro no hace una suma, lo que hace es una resta, calcula lo que puede perder. Lucía tiene 34 años y es diseñadora gráfica. Cambio los datos, ¿eh? Es buena, es muy buena, bastante buena en lo que hace, pero lleva 6 años en una empresa donde su jefe la infravalora. En los proyectos son siempre los mismos, a veces son un asco, y el sueldo no ha subido en 3 años. Entonces, cada domingo por la tarde, Lucía siente una sensación de peso en el pecho, pero no es exactamente tristeza. Es como una especie de resignación que se repite cada domingo por la tarde y en ese momento se dice siempre, esta semana lo voy a hacer, esta semana voy a actualizar el portafolio y voy a empezar a buscar y esto se acabó y dejo este trabajo y empiezo a buscar. Bueno, el lunes llega y con él el trabajo de siempre, los correos de siempre, la rutina de siempre, y el jefe de siempre y el portafolio se queda donde estaba. Hasta que un día, un martes por la mañana, Lucía recibe una llamada de una excompañera con la que tenía buena relación y le dice, Lucía, en mi agencia están buscando a alguien exactamente como tú. El proyecto es interesante, el ambiente es estupendo, muy bueno, y el sueldo es un 40% más alto del que tienes ahora.
Solo tienes que mandarme el portafolio hoy mismo y seguro que te pillan. Lucía cuelga el teléfono y empieza a sentir alivio, pero tampoco tanto, o ilusión, ganas, pero empieza a notar otra cosa. Empieza a notar un nudo en el estómago y una voz mental que empieza a hablar muy rápido. De repente le dice, bueno, ¿y si no estoy a la altura de lo que esperan en este nuevo trabajo? ¿Y si en teoría los 3 meses no funciona? Aquí, al menos en el trabajo que tengo ahora, sé cómo son las cosas, sé cómo es mi jefe, sé qué esperar, sé el horario, sé cómo funciona. ¿Qué pasó? Que Lucía no mandó el portafolio el día que le dijo la compañera, la excompañera, y ese día se fue a dormir con una sensación extraña. No era exactamente una sensación de culpa, sino era algo un poco más difuso. La sensación de que había estado justo en la puerta y se había dado la vuelta. Una sensación extraña. Lo que Lucía en realidad no sabía es que su cerebro no había fallado esa tarde. Había funcionado a la perfección. Había detectado una amenaza del orden conocido, y el cerebro había generado exactamente la respuesta para la que lleva miles de años entrenado. ¿Cuál es? Quedarse en lo normal, en lo habitual y en lo conocido. ¿Cómo podemos entender esta homeostasis en la conducta que genera nuestro cerebro y que consiste en quedarse en un equilibrio, en lo de siempre? Pues imagínate que vives en una casa antigua. Resulta que la instalación eléctrica lleva años en mal estado. Y hay un detalle que es curioso en la instalación eléctrica. Cada vez que enciendes la luz del salón, sientes un pequeño calambre en la mano. No es grave, es molesto, pero ya no te asusta, te has acostumbrado. Llevas tanto tiempo con este calambre que ni lo piensas. De hecho, sin darte cuenta, este calambre se ha convertido en una especie de algo más que una molestia. Se ha convertido en realidad en una señal. ¿Señal de qué? Pues tu cerebro lo ha registrado de la siguiente manera. Calambre en la mano, luz encendida, casa en orden. El dolor pequeño y conocido es la confirmación de que todo sigue funcionando bien en la casa, de que la corriente llega, de que la casa sigue en pie, todo bien. Ahora imagínate que un día llamas a un electricista de verdad. Uno muy bueno que llega, arregla la instalación perfectamente y cuando enciendes la luz no sientes nada en absoluto, todo silencio, bien, sin calambre. ¿Qué pasa con tu cerebro? ¿Qué hace? Entra en pánico. ¿Por qué? No porque haya un problema, sino porque le falta la señal que había aprendido a interpretar como que todo está bien. La ausencia del dolor conocido se lee como si fuera una amenaza, la siente como una amenaza. Algo ha cambiado ahí que no le gusta, que parece como si la casa ya no fuera segura. Eso exactamente es lo que le pasó a Lucía, de otra forma. Su trabajo mediocre, su jefe difícil, esa ansiedad del domingo por la tarde, eso era el calambre de Lucía. Dolían, sí, un poco, pero eran predecibles, eran conocidos. Sabía lo que iba a pasar y su cerebro lo había registrado como que eran la señal de que todo seguía en orden, de que todo seguía bien, seguro. La oferta de trabajo era el electricista que venía a arreglar la instalación. Su cerebro, el de Lucía, sin consultarle, decidió que prefería el calambre. No porque Lucía fuera masoquista o su cerebro, sino porque lo conocido, aunque duele, se siente más seguro que lo nuevo, aunque sea mejor. Y aquí es donde muchas personas cometen un error que perpetúa el problema, porque cuando entiendes este mecanismo de homeostasis, la conclusión lógica parece que es, bueno, entonces lo que tengo que esperar es a estar listo o lista, tengo que esperar a sentirme con una buena preparación, tengo que esperar a que el miedo desaparezca, y el problema es que esta conclusión, aunque parece razonable, es exactamente una trampa, es un error. ¿Por qué? Porque el miedo ante lo desconocido no va a desaparecer mientras sigues en el mismo sitio. Al contrario, lo que pasa es que va a crecer. Cada vez que detectas una oportunidad de cambio, si tú lo que haces es no moverte, el sistema aprende, aprende a que esta incomodidad que te provoca funciona para que te quedes como estás, para que te detengas. Y la próxima vez llega con más fuerza. No porque hayas hecho algo mal, sino porque ese es el funcionamiento por defecto del sistema, de tu cerebro. No es una consecuencia de tu debilidad.
Esperar a tener ganas de cambiar es un poco como si quieres esperar a tener hambre después de llevar semanas comiendo sin apetito. Las ganas no van a llegar solas, llegan cuando algo cambia. Después hay otra versión de esta trampa que es un poco más sutil y es esto de acumular información para cambiar. Que si hago otro curso, que si leo otro libro, que si hago otro máster, que si investigo un poco más antes de decidir. La preparación interminable, que en realidad es otra forma de quedarse quieto en el mismo sitio, pero con la conciencia tranquila de que aparentemente haces algo. El cerebro es muy creativo cuando se trata de justificar el statu quo, el de quedarse igual, y no lo hace con mala intención. Tu cerebro te quiere ayudar, lo hace porque es su trabajo. Su trabajo es mantenerte donde estás porque sabe que allí sobrevives. El problema es que sobrevivir y vivir bien no siempre son la misma cosa. Entonces, plan práctico. ¿Qué se puede hacer en la práctica? Pues lo primero es entender que el objetivo aquí no es eliminar la resistencia, esa sensación, porque esto no está en tu mano, esto no lo puedes hacer. Porque el sistema de homeostasis no tiene un interruptor que puedas encender o apagar. Lo que sí puedes es entrenar a tu cerebro para que tolere dosis cada vez mayores de novedad, sin que se te dispare la alarma a lo loco. Como cualquier entrenamiento, esto empieza con pasos pequeños. El primer paso es lo siguiente: separa decisión de acción. A ver, uno de los motivos por los que el cerebro se bloquea ante el cambio es porque lo percibe como si fuera un salto enorme. Dejar el trabajo, terminar una relación, lanzar un nuevo proyecto, todo junto, todo unido, todo de golpe, todo a lo bruto, todo irreversible, pero casi ningún cambio real funciona de esta manera. Funciona con pasos pequeños, cada uno de los cuales se pueden manejar por sí mismos, por sí solos. Lucía no tenía que decidir si dejaba su trabajo el martes en el que le llamó su ex compañera. Lo único que tenía que decidir es si mandaba el portafolio, solo eso. Son dos cosas distintas. Una es un salto al vacío y la otra es abrir una puerta para ver qué hay detrás y explorar un poco, sin obligación de entrar a través de esa puerta que abres. Cuando te enfrentas a un cambio que te paraliza, lo que tienes que hacer es preguntarte lo siguiente: ¿cuál es el paso más pequeño posible que no cierra ninguna puerta, pero que abre una? Este es el único paso que tienes que dar hoy. Algo pequeño y no muy arriesgado. Segundo, exponerte a la incertidumbre a pequeñas dosis. Pero esto fuera del tema que te preocupa. Esto puede parecer raro, pero tiene una explicación lógica sólida. Tu tolerancia a lo desconocido es una capacidad. Tolerancia a la incertidumbre. A ver, es una capacidad que se entrena. ¿A qué me refiero? Se puede entrenar esto en situaciones de bajo riesgo. Por ejemplo, cambia la ruta que usas habitualmente para ir a algún sitio, de vez en cuando lo cambias, pide en un restaurante algo que no has probado nunca, experimenta esta incertidumbre, empieza una conversación con alguien que no conoces, en una situación segura. Estas son cosas pequeñas que son irrelevantes en sí mismas, pero que te entrenan a tu cerebro para comprobar que lo desconocido no es algo peligroso. Va actualizando tu registro cerebral, mental. Va ampliando tu definición de lo que considera normal y seguro. Es un entrenamiento. No estás cambiando de trabajo con estos gestos que estoy diciendo. Lo que estás es enseñando a tu sistema nervioso, en general, a tu cerebro y a tu sistema nervioso, que lo nuevo lo puedes ir aceptando sin colapsar. En tercer lugar, nombrar lo que te está pasando cuando sientes esta sensación de resistencia ante el cambio. Cuando aparezca este nudo en el estómago ante una nueva oportunidad, cuando empiece esta voz de las escuchas que hemos comentado antes, cuando notas que estás buscando razones para quedarte como estás, para no moverte, y sabes que tienes que cambiar, pues no luches contra esto ni lo ignores. Lo que haces es nombrarlo en voz baja. Esto es mi cerebro haciendo su trabajo, mi cerebro está detectando la novedad y está generando la resistencia. Esto no es una señal de peligro real, esto es una señal de que algo está cambiando. Es un gesto pequeño, que parece muy pequeño, pero hay una diferencia importante entre estar dentro de la emoción y observarla desde fuera. Son cosas distintas. Cuando nombras la emoción, creas 1 milímetro de distancia entre tú y la reacción automática que estás teniendo, y este milímetro
es suficiente para elegir. O sea, si combinas estas estrategias, te será más fácil el cambio. Lucía, la chica de la historia, en realidad no necesitaba más valentía para mandar ese portafolio. No era ese el problema. Lo que necesitaba era entender que el pánico no es una señal de que la decisión que tenía que tomar era equivocada. Era una señal de que era algo nuevo. Y nuevo e incorrecto no son lo mismo. Y esto cambia bastante las cosas, la perspectiva, porque si el miedo es por una parte una señal de peligro, tiene sentido esperar a que se vaya antes de actuar. Pero si el miedo es simplemente una señal de novedad, entonces puedes actuar mientras está ahí, no en su ausencia, en el presente. O sea que, a ver si me explico, no consiste en ser valiente, se trata de entender que qué te está diciendo exactamente esa incomodidad. No es que tu cerebro te boicotee, lo único que te intenta es mantenerte en pie, que sobrevivas. Pero el problema es que a veces este mantenerte en pie, esta supervivencia y avanzar, pues requieren cosas distintas. En fin, antes de cerrar me gustaría preguntarte algo. ¿Hay alguna situación en tu vida ahora mismo en la que sabes que deberías moverte, pero que llevas tiempo sin hacerlo? No me refiero a grandes cosas, a que sea algo grande, ¿eh? Me refiero a cualquier cosa. Me lo dejas en los comentarios si quieres y así lo podemos analizar y así nombrarlo puede ser el primer paso de las estrategias que he comentado. Recuerda, como siempre, que el vídeo es informativo y educativo y que no sustituye la ayuda de un psicólogo, un profesional de la salud mental, y que si tienes un estancamiento muy importante que va más allá de lo que es normal, notas que hay algo más profundo detrás, pues pedir ayuda profesional pues siempre es una forma de cuidarte. Y si el tema te ha resonado, aquí tienes otro vídeo relacionado que puede interesarte.